Buenos días, Dios les bendiga. Siempre es un placer poder estar aquí y compartir la palabra con ustedes. Es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. Solamente como recordatorio, estamos siguiendo una serie expositiva de la primera carta de Pablo a los Corintios. Así que es bueno, de esa manera todos ustedes saben por lo menos de qué se va a predicar el próximo domingo. Con el favor de Dios, hoy terminaremos el capítulo 1. Así que mi recomendación y exhortación es que puedan leer el capítulo 2 para que el próximo domingo ya no vengan solamente esperando la prédica como a tinieblas, en misterio, sino que ya saben de qué se va a predicar y pueden incluso estudiarlo antes de venir. Ayuda a que sea mucho más enriquecedor. Oremos por el tiempo de la predicación. Amado Padre, gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos en el templo, buscando, Señor, conocerte, alabarte en comunidad, reconociendo quién eres y quiénes somos nosotros, y que por tanto tú mereces toda gloria, honra y honor. Permite que en este momento sea tu palabra predicada, no la mía, que sea un buen expositor de ella, que pueda mostrar a Cristo y que podamos alabarte más al terminar de estudiarla. Gracias por la revelación y porque nos permites entenderla por tu gracia y por tu misericordia, y ruego que cale en todos nuestros corazones para poder vivirla también. Amén. Voy a leer el texto que estudiaremos hoy. Es 1 Corintios 1 del 10 al 31. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir, de una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Cefas y otro yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También
Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. El título de la prédica de hoy es Unidad para la gloria de Dios. Unidad para la gloria de Dios. La historia nos ayuda a entender el porqué de muchas cosas. Y una de las cosas que nos ayuda a entender la historia es el porqué de las culturas, por qué son como son las culturas en distintas áreas del mundo. En América Latina, por poner un ejemplo, es común escuchar que se habla de la hora local como hora panameña, hora colombiana, hora de X país. Y en todos los países de América Latina significa lo mismo, que se va a empezar después de la hora pactada. Eso ya se entiende. Al mismo tiempo que se habla de la hora norteamericana o la hora gringa, que significa, en todas las culturas se entiende que es empezar a la hora que se pactó. Y eso ha llegado a ser tan normal que se entiende como, eso es cultural. Al punto que incluso personas que vienen de la cultura donde se empieza temprano, ya llegan a entender de que no, lo que pasa es que los latinos son así, es su cultura. Porque acá es normal. Ahora, esta famosa hora gringa, como se le conoce, no nació en Estados Unidos, nació en Europa. Un amigo de un amigo trabaja en Adidas, esa es una empresa alemana. A este muchacho le tocó viajar a Alemania, para unas reuniones, conferencias y algo de productos nuevos. Cuando llega a las reuniones, llevado por los que estaban hospedándolo, empleados también de la empresa, se da cuenta de que todo estaba listo para empezar por lo menos 15 minutos antes y que todos estaban en el lugar por lo menos 15 minutos antes de empezar. Si ellos hubiesen querido empezar antes, hubiesen podido. Pero esperaron a la hora en punto para cumplir con lo que se había pactado. Este muchacho me cuenta que cuando tuvieron que venir algunos alemanes de vuelta a Panamá, la experiencia fue distinta. Los alemanes llegan al salón de conferencias a las 7:40, la reunión era a las 8, no había nadie. Había algunas cosas que daban a entender de que iba a haber algo ahí por el arreglo de las sillas y algunas cosas más, pero no había nadie. Cuando son las 7:50, los alemanes comienzan a preguntarse si se habían equivocado de día o de salón, porque no veían movimiento. Cuando llegan las 8 de la mañana, ellos igual decidieron esperar. Llegan algunas personas y en el lapso de 8 de la mañana a 8:15 siguió llegando más gente panameña con el café en la mano, con la empanada en la mano, conversando de cómo fue el fin de semana, de lo más relajados, como si no pasara nada. La reunión empezó a eso de las 8:25. Los alemanes estaban que no entendían qué estaba pasando, pero para los panameños eso era normal. De hecho, era como que hey, no empezamos tan tarde, empezamos antes de las 8:30. Así que era algo bueno, incluso a pesar de que era más allá de la hora que se había pactado. Misma empresa, pero dos realidades distintas, porque eran dos culturas distintas. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo existió esa diferencia? No vamos a dar una clase de historia, pero hay necesidad de explicar algo. Hubo un periodo en la historia que se llama Edad Media, y en ese periodo hubo muchas características. Una de esas era que el cristianismo era muy débil. Se creía solamente lo que el Papa decía y nadie podía refutarlo porque la sociedad, en su gran mayoría, era analfabeta, no sabían leer. Por tanto, ni siquiera había manera de pensar que estaba algo mal si no entendían lo que decían y en muchas ocasiones ni siquiera hablaban en el idioma del pueblo. Aparte de eso, en la Edad Media era muy común de que la gente no poseyera cosas. Había poco valor por el trabajo. La gente era muy vaga o irresponsable porque no veían remuneración por lo que hacían. Ese pensamiento de control de unos pocos de todo el resto de la sociedad
fue lo que imperó en ese tiempo. En el siglo XVI, cuando se acabó la Edad Media, a raíz de la reforma en Alemania, se dan cuenta de que lo que estaba pasando no estaba bien. Los cristianos que comenzaron a abrazar la palabra entienden de que todo el mundo necesitaba entenderla, que la Biblia era para todos y no para algunos. Así que educaron al pueblo para que pudiesen leer la Biblia. Pero al poder leer, ya la gente no solamente leía la Biblia, sino que también estudiaba otras carreras y comenzaron a tener trabajos y comenzaron a desarrollarse. Los jefes comenzaron a ser mejores jefes, los empleados a ser mejores empleados, principalmente los cristianos. Y el trabajo era honrado en todo el sentido, al punto de, tengo que llegar temprano porque con esto glorifico a Dios, y si no puedo hacerlo, no glorifico a Dios. Esa cultura no se quedó en Alemania, se fue a otros países de Europa. Algunos de esos países fueron Inglaterra y Suiza. Precisamente de Inglaterra es que salen personas para Estados Unidos, y por eso esa cultura llega a Estados Unidos. No todos los países europeos abrazaron eso. España, Italia y Portugal, muy particularmente ellos tres, se opusieron fuertemente a la reforma. Cuando para los otros países la Edad Media había terminado, para estos tres países siguió 1500, 1600, y sabe muy bien que a América llegaron a final del siglo XV, empezando el siglo XVI. Así que la mentalidad que llega a América no fue la mentalidad que empezó en Alemania, sino la mentalidad de la Edad Media, América Latina. Y es ahí porque en nuestro contexto se ve todavía rasgos de lo que se veía en la Edad Media. Subsidios por doquier, vagancia, poco valor del trabajo. Y lo peor de eso ha sido de que ese tipo de mentalidad que viene desde allá, que llega a nuestros países, se ha quedado en nosotros y lo hemos llevado a todo lugar, incluyendo la iglesia. Y no se ve como raro o mal, porque es normal. Todo el mundo lo hace. ¿Quién va a criticar a alguien cuando todo el mundo hace exactamente lo mismo? El detalle es que la cultura no es la que dicta qué es bueno y qué es malo, sino la palabra de Dios. En Corinto había otra cultura en ese momento. Al ser una ciudad griega, una de las cosas que los griegos valoraban mucho era la oratoria, la retórica. La retórica era es el arte de hablar bien y escribir bien con el fin de dar placer a los demás y de convencer. Les gustaba escuchar un buen orador a los griegos, escuchar nuevas teorías, filosofías. Por eso es que salen tantos filósofos de Grecia, Platón, Aristóteles, Sócrates, todos vienen de allá, y muchas más escuelas. Y era normal, totalmente normal, que el pueblo de Grecia eligiera al mejor orador que le gustara. Y se identificaban con una escuela. Yo soy seguidor de Sócrates, porque me gusta lo que dice. No, yo sigo a Platón. No, yo sigo a los sofistas. Y así cada uno tomaba partido. Eso era normal en Grecia. Y como era normal en Grecia, era normal en Corinto. Corinto era de Grecia. Y en Corinto, en la iglesia, metieron esa misma mentalidad. Sintieron de que, bueno, ahora yo tengo que también elegir a un orador de mi preferencia. Y comenzaron a decir algunos, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y algunos que se creían más espirituales decían, yo soy de Cristo. Para ellos eso era normal, pero estaba mal. Porque aunque la cultura lo aceptaba, la Biblia lo reprueba. Y por eso Pablo les escribe decirle, eso que están haciendo no está bien, aunque todo el mundo lo vea como algo bueno. Al igual que hoy, lo que va a determinar qué es bueno no es que la cultura lo acepte, es que la Biblia lo acepte. Y si la cultura dice que algo es malo, pero la Biblia no lo reprueba, entonces no hay por qué reprobarlo, porque nuestra autoridad no es la cultura, sino la Biblia. Por eso Pablo les escribe. Veamos el verso 10. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Pablo empieza diciendo, ¿por qué les escribe? Y la razón no es más que el Señor Jesucristo.
Le dice, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto no era capricho de Pablo, que le tenía rabia a los corintios. Él dice, por nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 1, él dijo, soy apóstol de Jesucristo. Eso quiere decir, enviado de Cristo. Lo que yo voy a decir ahora, no lo digo yo, lo dice Jesús. Y yo se los vengo a repetir a ustedes simplemente. Así que lo que Pablo les dice a ellos no aplica solo para los corintios, aplica para Panamá, Estados Unidos, Alemania, donde sea, porque el que lo dice es Jesús. Y eso no tiene nada que ver con tiempo o cultura. La palabra es eterna y siempre vigente. Muy bien. ¿Qué estaba pasando? En el versículo 9, Pablo les había dicho, ustedes fueron llamados para la comunión con su Hijo Jesucristo. Tenía que haber unidad. Para eso ustedes fueron llamados. Pero el problema era que no había unidad. En Corintio, en la iglesia, dentro de la iglesia, había distintos partidos, si se le puede decir. Estaban divididos. Si tenemos divisiones en la iglesia, si no vivimos en unidad, no estamos honrando el llamado de Dios en nuestras vidas. Si tenemos divisiones en la iglesia, si no vivimos en unidad, no estamos honrando el llamado de Dios en nuestras vidas. Los corintios no lo estaban honrando porque había división. Y Pablo les dice, únanse por el amor a Cristo, no por mí. Pero la pregunta que surge es, ¿qué significa estar de acuerdo? ¿Qué significa estar unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer? ¿Acaso significa que si yo digo hoy que todos tenemos que pintar nuestras casas de blanco porque tenemos que ver la pureza de nosotros con el color blanco, todos tenemos que pintarla de blanco? Claro que no. ¿Significa que si alguien aquí dice cuál es el mejor celular útil para el creyente porque tiene mejor funcionalidad, todos tenemos que tener el mismo celular o todos tenemos que tener el mismo equipo deportivo que apoyemos? ¿En todo vamos a pensar igual? ¿Tipo de ropa? ¿Tipo de auto? Claro que no. No está hablando de eso. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo con que todos piensen igual? ¿En qué sentido? Hay que leer hasta el 13 para entender cuál era la división. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro, yo de Apolos, otro, yo de Cefas, y otro, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Había diferencias entre qué líder seguir. Esa era la razón de la división. Cada uno quería seguir un líder distinto. Pablo, Apolo, Pedro, Jesús. La diferencia es que Sócrates, Platón y todos los filósofos sí querían tener seguidores. Pedro, Pablo y Apolo no. Ellos todos apuntaban a Cristo. Pero su cultura en Corintios los metió tanto que dijeron, tenemos que hacer exactamente lo mismo. ¿Quiénes eran ellos? Pablo, quien escribe la carta, fue el fundador de la iglesia. Así que obviamente había gente que decía, bueno, Pablo fue el que empezó, yo sigo a Pablo, porque él fue el que empezó esto. Apolos era un cristiano que venía de Alejandría. Alejandría en ese tiempo era la cuna de la educación. O sea, los Harvard, los Cambridge del mundo estaban en Alejandría. La biblioteca más grande del mundo estaba ahí. Apolos, y la Biblia habla que Apolos era un hombre poderoso en palabras. Apolos hablaba bien. Hablaba mucho mejor que Pablo. Lejos mejor. De hecho, se dice que Pablo no hablaba tan bien, que escribía fuerte, pero que cuando hablaba no era tan buen orador. Apolos deleitaba a la gente hablando la palabra, pero se expresaba de una manera genial. Así que los griegos de Corinto dijeron, no, Apolos habla mejor, yo me voy con Apolos. Y había otros que seguían a Pedro. Pedro nunca fue a Corintio. Así que lo más probable es que los que seguían a Pedro eran judíos que estaban
en Corinto y como dice, bueno, yo soy judío, tengo que ir por el que es de mi raza, de mi tierra, yo sigo a Pedro. Pedro ni siquiera llegó a pisar esa iglesia y tenía gente ahí. Si él hubiese sabido lo que estaba pasando, también los hubiese reprobado. Y bueno, y finalmente había algunos que decían, yo soy de Cristo. Y parece como que, bueno, eso estaban bien. Pero no estaban bien porque Pablo los incluye en el regaño. Si ellos hubiesen dado bien, no los incluye. ¿Cómo podemos entender que estaban mal diciendo, yo soy de Cristo? De la siguiente manera. Posiblemente hayan escuchado alguna persona en su vida que diga, no, yo no sigo hombre. Yo no sé quién es pastor, yo no sigo maestro, yo sigo a Jesús. Y con esa excusa no van a la iglesia. Con esa excusa, si van, no respetan la autoridad de los maestros porque dicen, yo no necesito de ningún hombre, yo sigo a Jesús. Como para sonar más espirituales. Esa era la actitud de esos que decían, yo sigo a Cristo. Ellos estaban menospreciando a los maestros en la iglesia de Corinto. Decían, yo no necesito de ninguno de ustedes, yo voy con Cristo. Por eso era una contradicción, porque el mismo Jesús puso maestros. Busquemos un momento Efesios 4, del 11 al 13. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él mismo, Jesús mismo, puso maestros, predicadores. Eran necesarios, son necesarios los pastores, los maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos estos grupos que estaban en Corintio estaban mal, todos. Porque por un lado, sí tienes que respetar y valorar a tus maestros, pero no al punto de ponerlo como lo principal. Y por otro lado, tienes que respetar y valorar a Cristo, pero sin menospreciar a los maestros y pastores que Dios ha puesto para el cuidado de su grey. El problema principal en Corintio era que realmente Cristo no era el centro. Ellos estaban dominados por su orgullo, buscando ganar adeptos para una de sus facciones. Ahora, hay líderes que buscan ser ellos exaltados. Hay pastores que buscan eso. Que la gente dependa de ellos. Que la gente no estudie, todavía siguen ellos en la Edad Media, pensando que la gente sigue en ignorancia y que nada más le crean ciegamente a todo lo que el pastor dice sin poder cuestionar. Eso está mal. El mejor ejemplo de un pastor o un predicador es Juan el Bautista, que los llevó a todo a Cristo y dijo, yo tengo que menguar y que Él crezca. Si un pastor no hace eso, no lo lleva a Cristo y quiere que lo vean a Él como la figura importante de la iglesia, ese pastor está mal. Ciertamente también Dios ha dotado de dones extraordinarios a muchos de sus siervos. Hay predicadores hoy en día que Dios le ha dado un don extraordinario al momento de presentar su palabra. Y hay un problema ahí también. Eso es bueno, pero hay el peligro de que alguien quiera seguir a uno de esos predicadores o pastores por encima de los demás. Sugel Michelin, John Piper, Jim MacArthur, Paul Washer, cualquier nombre que se puedan imaginar. Son muy buenos expositores. Pero no podemos caer en el error de tenerlos a ellos como la fuente máxima de autoridad. Ellos son siervos al igual que nosotros, al igual que todos. El error en eso está en que muchas veces se valora tanto a esos pastores de otros lugares y se menosprecia a los pastores locales. Y está mal. También está mal que estimes mucho a tu pastor local y que menosprecies a los demás pastores. También está mal eso. Somos todos servidores de Cristo por igual. ¿Podemos escucharlos? Claro que sí. Escúchenlos, benefíciese, yo lo hago, háganlo ustedes también. Y recibamos la sabiduría que da. Pero
no olviden que en este contexto Dios ha querido que sea el gringo Clip y el panameño Nelson los que seamos sus pastores por ahora. Que ciertamente no somos nadie en comparación con ellos, pero buscamos de hacer eso, de llevarlos a Cristo. Pablo les recuerda a los corintios: ¿acaso alguno de ellos murió por ustedes? ¿Acaso yo morí por ustedes? ¿Cómo es que me están siguiendo a mí? Yo no les enseñé eso. El mismo sentir se debe ver en que todos estemos mirando a Cristo. Si Él es nuestro enfoque, si todos estamos enfocados en Él, habrá unidad. Y no la habrá cuando hay un grupo de personas juntas, supuestamente adorando a Dios, pero con otra cosa en mente. ¿Cómo se ve eso? Cuando hay una iglesia donde los miembros de la iglesia estamos juntos, se ve todo bien, pero en su mente está: mi ministerio tiene que ser mejor que el del otro hermano. Mi predicación tiene que ser mejor que la del otro hermano. Yo necesito tener más renombre que la otra persona. Yo no puedo permitir que alguien más cante porque después no me van a querer escuchar a mí. Y así hay muchas iglesias con una competencia interna. El enfoque no es Cristo. Y si el enfoque no es Cristo, eso no sirve. Ahí no hay unidad. Esa era la primera clave para que hubiese unidad, que se enfocaran en Cristo. Ahora, ¿eso significa que vamos a estar bien, que nunca va a haber diferencias? Claro que no, van a haber diferencias de todo tipo. Por ejemplo, yo tengo un amigo muy querido, cristiano, donde diferimos en el tipo de cena del Señor, de cómo debe ser. Pero yo no tengo duda de que él ama a Cristo y que busca la exaltación de Él, al igual que Él conmigo. Otro ejemplo, John MacArthur y el difunto R.C. Sproul, muy buenos amigos. MacArthur bautista y R.C. Sproul presbiteriano. R.C. Sproul creía que había que bautizar a los niños. John MacArthur como bautista decía no, solo los adultos. Esa diferencia era importante, por eso no estaban en la misma iglesia. Hay diferencias que van a existir y no nos van a permitir estar juntos. Pero eso no decía nunca fue impedimento para que MacArthur y R.C. Sproul compartieran la palabra juntos, dieran conferencias juntos y evangelizaran juntos. Eso no era una razón de división. Nadie puede negociar la centralidad de Cristo. Cuando hay una ideología, teoría o persona que promueve algo como lo primario, como lo más importante, y no es Cristo, hay que desecharlo. Hay gente hoy, y le hablo de iglesias, que promueven como lo más importante la igualdad de género, o la igualdad racial, o el activismo ecológico o político. Eso es lo que predican. No hay que incluir a la gente de otras razas, o hay que incluir a la gente, si es minoría, mujeres u hombres, o hay que ir a los que van de tal partido político. Si eso es lo que se está predicando, ahí no puede haber unidad, y nosotros no podemos tener unidad con ellos, porque Cristo no es glorificado. Es importante tener un marco de lo que creemos, por eso tenemos la confesión de fe, y eso levanta paredes, pero hasta cierto nivel, nunca tan altas como para no ver al vecino de al lado y poder adorar juntos con ellos. Cristo debe ser glorificado y Él debe ser el centro en cualquier iglesia. Él debe ser el centro de esta iglesia, Él debe ser el centro de su vida, de mi vida, de cada uno de nosotros. Si Cristo es el centro en todos nosotros, aquí puede haber unidad, en medio de nuestras diferencias. En los versículos siguientes, hasta el 16, Pablo les trata de decir de que, bueno, yo no me bauticé, pero mientras escribe, bueno, va dictando, se acuerda de que sí bautizó a algunos, pero lo importante de ahí era decirle, no se enfoquen en mí, enfóquense en Cristo. Versículo del 17 al 25. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo,
Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. El segundo punto de lo que mantiene la unidad es el mensaje y no el mensajero. No olvídense de quién lo está diciendo, es qué está diciendo. Charles Spurgeon dijo: todo predicador debe predicar siempre la cruz de Cristo. Ay de aquel pastor o predicador que no predique eso. Pablo primeramente les recuerda que no es el bautismo a lo que lo llamó el Señor, sino a predicar el Evangelio. Por eso es que nosotros no podemos tener unidad con los testigos de Jehová, con los mormones, con los católicos romanos, porque el Evangelio de ellos no es lo que nosotros creemos. Si usted le pregunta a cualquiera de ellos cuál es la buena noticia de lo que ellos creen, ellos no le van a decir: no, es que Cristo es Dios y vino al mundo a salvar por los pecadores, a darnos vida eterna y salvación. Ellos no creen eso. Si tú no crees eso, no podemos tener unidad. No se puede. Cristo es el centro y el Evangelio de Cristo es el mensaje que se debe enseñar. Es el mensaje del Evangelio el que nos dará unidad. Una vez más, la cultura griega haciendo sus efectos. Para ellos era importante la forma, cómo se hablaba, quién hablaba mejor, y no qué se decía. Por eso para ellos era atractivo Apolos, aunque Apolos predicaba bien, pero era más atractivo Apolos porque Apolos predicaba muy bien. Pablo les dijo: yo pude haber ido a ustedes con palabras sofisticadas, pero no fui con palabras sofisticadas. Si él hubiese ido con palabras sofisticadas, él hubiese complacido a los griegos. Eso es lo que ellos querían. Pero le dijo: no, nosotros no fuimos a hacer eso. Hoy en día hay iglesias, pastores. Esta semana precisamente, lamentablemente tuve que ver iglesias que en su culto, toda la iglesia la ambientaron con una serie de televisión llamada Juego de Tronos o Game of Thrones. El pastor predicó en una silla como en el trono y había fotos y eso era el centro de ese momento. Vi otra que lo hizo con Star Wars, Guerra de las Galaxias. Él mismo se disfrazó, yo estaba disfrazado aquí, de uno de los troopers y otro de Chewbacca dentro del culto. Eso era un show. Vi otros que lo que tenían era un baile, como una danza de ballet. Esa era la temática de la reunión. Ese era el centro. Si el enfoque no es el mensaje, sino la forma, vas a estar innovando constantemente qué hacer. Porque en el fondo, aunque tal vez de boca digan el Evangelio es suficiente, no lo creen. Porque si lo creyesen, se limitaran a hacer lo que la palabra manda, a predicar. ¿Cuál era el problema? Que Pablo hubiese ido con esa actitud de predicar bonito, de vamos a predicar para que ustedes se sientan cómodos. Él dice, hubiese hecho vana la cruz de Cristo, le hubiese quitado poder al Evangelio, porque la gente se iba a comenzar a fijar en Pablo. Qué buen orador es mejor que fulano o es peor que este. Pablo sabía que los corintios no necesitaban entretenimiento. Ellos no necesitaban algo para deleitarse. Ellos necesitaban el Evangelio. Solo el Evangelio podía salvarlos.
Solo el Evangelio podía cambiarlos, solo el Evangelio podía santificarlos. Pablo pasa a aclarar que no es por medio de sabiduría humana, ni de entretenimiento, ni de algún método humano, que ellos llegaron a conocer a Dios. Las estrategias y medios humanos se quedan cortos. Es solo a través de la predicación del Evangelio. El mandato de los pastores a predicadores es: prediquen el Evangelio. Busquemos por un momento 2 Timoteo 4, del 1 al 5. Y es tan importante el Evangelio, hermano, que escucho pastores inclusive decir, cuando quieren evangelizar, le dicen a la iglesia: no importa si no lo entiendes, di tu testimonio. Y ciertamente es bueno que lo sepas, pero su testimonio no sirve, mi testimonio no sirve para nada. El poder está en el Evangelio. Dice: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Es Pablo hablando con Timoteo. Timoteo, un joven pastor. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tú no tienes que ver más nada que el Evangelio. Predica el Evangelio siempre. Cuando la gente diga que ya no quiere escuchar el Evangelio, que ya es aburrido, van a buscar maestros que los entretengan, que les hagan shows, que la prédica sea es que tanto los hago reír y no que tanto les hablo de Cristo. Pablo le dijo hace casi 2000 años, eso va a pasar y sigue pasando hoy lamentablemente, pero la orden es predicar el Evangelio siempre, en cualquier momento. No se trata de qué quiere la gente. Que la gente quiere escuchar cierto tipo de música. Vamos a hacer ese tipo de música para que se sientan cómodos. Eso hubiese sido lo que hubiese hecho Pablo si hubiese hablado con palabras bonitas. No, la gente quiere que las canciones sean de tal forma. Bueno, vamos a acomodarnos a lo que la gente quiere. Eso sería negligente. Para una comparación, un niño normalmente va a querer comer dulces o golosinas. Los quiere, pero ¿se les debe dar? No, se debe dar lo que necesitan, y necesitan comida. Cuando un predicador no le da la palabra a la iglesia y lo que le da es chistes, videos, películas, no predicación, está haciendo eso. Está siendo negligente con su iglesia, le está dando chihui en vez de comida. Y eso es pecado. Y por eso decía Spurgeon, hay de esos hombres que hagan eso, porque están desnutriendo a la iglesia, a la novia de Cristo. Las personas, los cristianos no son de los pastores, todos somos de Cristo. Versículo 18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Solo el Evangelio tiene poder. Hay muchas iglesias hoy sin poder de transformación, porque aunque es una iglesia y se canta y supuestamente se predica y se abre la Biblia, no es el Evangelio lo que se pone. Hay muchos lugares, y podemos hablar de Panamá específicamente, que ustedes van a ir y que van a ver iglesias en cada calle, pero el crimen, la maleantería aumenta. Eso no es coherente, porque en un lugar donde esté el Evangelio presente y con tantas iglesias predicando, debe haber un cambio. Hubo un cambio en la sociedad cada vez que se predicó el Evangelio. Lo hubo en Suiza, lo hubo en Alemania, lo hubo en Inglaterra, lo hubo en Estados Unidos. Siempre fue así porque es el Evangelio el que tiene poder. Así que si hay iglesias en lugares así y no pasa nada, no es que Dios no está haciendo nada, es que ellos no están predicando el Evangelio, porque el Evangelio es poder. Cada vez que estén haciendo métodos prácticos para atraer personas, están menospreciando el Evangelio. Ese mensaje es una locura.
o una tontería para los que no creen. Dios se gloria en algo que parece tonto o ilógico. Un hombre que es ese rey que vivió en pobreza y muere como un criminal de los peores, es el Salvador del mundo. Eso no parece tener sentido. Pero ahí Dios se gloria, que aunque ese mensaje parece a primera vista no tener sentido, es ese mensaje el que nos salva. Es impactante que incluso Dios no necesita de grandes oradores, aunque los hay, y no es nada malo. Qué bueno que haya grandes predicadores. Pero había hombres como Jonathan Edwards. Jonathan Edwards fue de los cristianos que mejor reputación tienen. Su vida desde que llegó a la fe a los 17 años es un ejemplo que para muchos va a ser difícil llegar. Es un ejemplo que parece inalcanzable y siendo hombre. Pero Jonathan Edwards, cuando predicaba en un mismo tono. Jonathan Edwards casi ni miraba a la gente. Leía prácticamente todo su sermón en un tono muy bajo. Sin embargo, Jonathan Edwards fue de los pilares del gran avivamiento en Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Porque hablaba bien? ¿Porque hacía show? No, porque lo que predicaba Edwards era el Evangelio. Y eso era todo lo que él necesitaba. Hay un sermón famoso de Jonathan Edwards, Pecadores en manos de un Dios airado. En YouTube lo pueden encontrar en español si quieren. Ahí en la lectura de YouTube lo van a escuchar hasta tal vez más animado de lo que probablemente fue la verdad. Y en medio de ese sermón, cuando lo predicó la segunda vez fuera de su iglesia, él tuvo que parar de predicar porque en medio de la prédica la gente comenzó a llorar, a gritar, estoy en pecado, tengo que arrepentirme. Edwards levanta la mirada, cuenta la historia y dice que no sabía qué hacer. Era el Espíritu de Dios haciendo poder, no por medio de show o de palabras rebuscadas, sino por el Evangelio. Necesitamos tener a Cristo como centro y su mensaje predicado. Pablo les dio lo que necesitaban. Los judíos querían ver señales, los griegos sabiduría. Y no se los dio de esa manera. Pero mire cómo es Pablo escribiendo por medio del Señor. Pero les dice, pero en Cristo, a los que creemos, hay poder de Dios, lo que precisamente buscan los judíos, y hay sabiduría, lo que precisamente buscan los griegos. Pero no de la manera que ellos lo buscan, de la manera que Dios lo tiene preparado. Versículos 26 al 31. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. También ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Pablo está terminando la primera parte de su carta, primera página de hecho. Versículo 9, 24 y 26 habla de llamamiento, ser llamados. Versículo 27 de escogencia. Versículo 28, escogencia. La tercera clave para la unidad que Pablo le da aquí es la humildad. Cristo debe ser el centro, el mensaje de su evangelio, lo que se predique, y los otros, los hombres, debemos ser humildes. Queda claro que Dios es el que llama, que a través de la predicación de su evangelio, Él llama a quien quiere que sea salvo. Y no lo hace por méritos humanos, como nosotros lo haríamos. Si vamos a una entrevista de trabajo, vemos quién es mejor, quién cumple mejor las cualidades para llenar ese puesto. Si Dios hubiese hecho entrevistas, ninguno la pasara. Pero Él es soberano y en su soberanía quiso tener gracia y misericordia con algunos y los llamó sin ser nada.
En Corintio, Pablo les dice, la gran mayoría de ustedes no eran nadie. Eran pobres, sin alta sociedad, no eran nada, de lo peor. Pero ahora ellos, que tenían muchos dones, querían creerse algo más. Eso Pablo decía, ustedes no tiene sentido. Y hago así un paréntesis. Pablo le dice, no son muchos sabios o poderosos o nobles. Eso no significa que todos los cristianos van a ser pobres. Hay gente que Dios va a llamar a la fe, que son ricos o que son de alto nivel académico. Lo que dice es que no son muchos. Hubo una duquesa en Inglaterra que dijo, yo fui salva por este pasaje gracias a una M. Porque en inglés la palabra de no son muchos es many, con M, M-A-N-Y. Y ninguno sería any, A-N-Y. Ella dice, yo fui salva gracias a una M. Que no era ningún sabio, ningún poderoso, sino que algunos. Dice, yo soy de esos pocos, por la gracia de Dios. Pero ni esos ni los pobres tienen en qué gloriarse, sino en Cristo. Porque ninguno ha sido elegido por lo que tenemos aquí, sino por lo que Dios ha hecho. Pablo le dice, es obvio que ustedes no tienen nada de qué jactarse. Y nadie puede jactarse de su salvación, porque nadie se la ganó. Es un mérito completo de Dios. Él nos escogió, Él nos llamó, Él nos salvó. Versículo 29 dice, ¿para qué? Para que nadie se jacte delante de Dios. No tenemos méritos para alardear delante de Dios. Nos toca obedecer y reconocer el señorío de Dios en todo. Versículo 30 aclara, porque a los corintios se les había olvidado. Pero por obra suya, y suya con mayúscula, hablando de Jesús, están ustedes en Cristo Jesús, obra de Dios, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Ustedes no están en Cristo por su obra, le dice Pablo, ustedes están ahí por la obra de Dios. No pueden jactarse de nada. Dios lo hizo todo. Efesios 2:10. Lo único que nosotros aportamos a nuestra salvación ha sido el pecado. Y tenemos bastante. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Fuimos hechos, no nos hicimos, de Dios en Cristo. No somos cristianos por nuestra cuenta, sino por la de Dios. No cabe ningún mérito personal. Lo único que debe haber en el creyente es humildad constante. Si siempre ves a Cristo como el centro y su mensaje del Evangelio, tú tienes que ser humilde, porque te vas a dar cuenta de que no tienes nada bueno en ti. El Evangelio es lo que transforma, no nuestras palabras. Y siendo nosotros nada, nos escogió para estar en Cristo. Podemos habitar en unidad real, adorando a Dios, teniendo comunión. No puede haber unidad si Cristo no es lo más importante, si su Evangelio no se predica y si no somos humildes. El orgullo no es compatible en la iglesia de Dios. No puede haber orgullo. No hay nada en que enorgullecerse. Y Pablo se lo dice en el 29, para que nadie se jacte. ¿Cuál es la jactancia de ustedes? ¿Ustedes qué son? Incluso nosotros hoy, si alguno aquí se siente que no es tan malo, que es bueno y que tal vez está aquí porque es mejor que los demás, si estamos aquí hoy es por la gracia de Dios y no nos podemos jactar de nada, sino más bien querer que más personas lleguen a ver eso. Si una iglesia tiene estas tres áreas, van a reflejar a Cristo y el Evangelio podrá actuar primeramente en nuestras vidas, transformándonos, y luego en la transformación de nuevas personas a la fe. Dios hace la obra, Dios es el que salva. Nos toca a nosotros serle fiel a Cristo, predicar a su Evangelio y ser humildes. En Cristo vamos a recibir sabiduría, justicia, santidad y redención. En Cristo. Nunca en nuestra fuerza, nunca en nuestra obra, nunca en el nombre de Pablo, de Apolos o de Pedro, ni en el de Nelson, ni en el de Clip, sino en el nombre de Cristo y solamente el de Cristo.
Prediquemos el Evangelio para llevar a todos a Cristo, recordándonos quiénes somos para ser siempre humildes ante Dios. Cuando Pablo les dice, sean de un mismo sentir, de un mismo parecer, es a eso a lo que Pablo se refería. Pongan a Cristo en el centro, prediquen su Evangelio y sean humildes. Ustedes hacen esas tres cosas y ustedes van a poder estar en unidad. La iglesia de Corintio era una iglesia grande, que tenía muchos dones, muchos, más que muchas otras iglesias, pero no estaban glorificando el llamado de Cristo en ellos. En el versículo del 1 al 9, si ustedes lo leen, en cada versículo que Pablo escribe del 1 al 9, hace referencia a Jesús en cada uno de ellos. Y sigue haciéndolo durante toda la carta. Esta carta es para que ellos aprendan que la gloria no es nuestra, sino de Dios. Nadie puede llevarse gloria si no es Dios, porque nadie se la merece. Romanos 11:36. Hablando de Cristo, Pablo también a los romanos. Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él, repito esa parte, porque de Él, de Cristo, por Cristo y para Cristo son todas las cosas. Todas las cosas. A Cristo, a Él, sea la gloria para siempre. Toda. Amén. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias porque nos permites evaluarnos una vez más a la luz de tu palabra y darnos cuenta de quiénes somos en verdad. Perdónanos si no te hemos puesto a Cristo como el centro, si estamos buscando cualquier otra cosa que no sea Cristo. Perdónanos si no estamos predicando el Evangelio en nuestras vidas hacia los demás y queriendo hacer cualquier otra cosa para agradar a la gente. Perdónanos si hay algún tipo, por pequeño que sea, de orgullo en nuestras vidas, porque no tenemos razón para enorgullecernos de nada. Padre, perdónanos porque sé que constantemente fallamos ahí y al no haber unidad en la iglesia no te glorificamos. No permitas nunca una unidad a expensas de esto. Debe haber unidad, pero con esto presente, y te ruego que nos ayudes a que en esta iglesia sea eso la norma. Que la cultura en esta iglesia no sea lo que mande, sino que la cultura sea basada en tu palabra. Que sea la humildad lo que impere aquí, Cristo exaltado y su evangelio predicado siempre. Gracias por tu palabra. Si alguna persona hoy no está en Cristo aún, te ruego que le concedas el don del arrepentimiento por tu gracia. Y si alguno aquí ya ha creído, Padre, permítenos crecer en el conocimiento de quién eres tú, para poder alabarte cada vez más y darte la gloria en todo, siempre como debe ser. Amén.